A ver, vamos a recordar un poquito la teoría, ¿no? Para poder dar los tips necesarios y con esos tips resolver la mayor cantidad de los ejercicios, ¿no? La mayor cantidad, o todos, ¿no? El objetivo debería de ser resolver cualquier ejercicio de este tema, ¿no? No tener ningún inconveniente, puesto que la teoría es única, es corta, no es nada difícil, nada del otro mundo. Es muy elemental la teoría, ¿no? Bien, ya hemos venido trabajando, tenemos ya en la plataforma desarrollado toda la parte teórica. También hemos desarrollado más o menos 20 a 25 ejercicios, y por eso que en esta oportunidad quiero hacer un pequeño resumen, ¿no? De todo lo desarrollado ya para desarrollar el siguiente tema, que es la mecánica, ¿no? Entonces, en eso estamos. Quisiera un poco afianzar ese conocimiento, ya que ya hemos desarrollado la parte teórica y los ejercicios, y entonces creo que no estaría tan mal darle un pequeño repaso con todas las lecciones aprendidas, todos los tips, ¿no? Que es necesario que se logre interiorizar, que ya prácticamente esté como un conocimiento nuestro, ¿no? Eso es lo que buscamos. Bien, a ver, vamos a empezar. Cuando hablamos de vectores, estamos... la primera interrogante siempre es: ¿qué es un vector? ¿Qué cosa es un vector? En realidad el concepto de vector viene pues del estudio de las magnitudes, ¿no? Especialmente de las magnitudes vectoriales. Toda magnitud vectorial se ha estudiado como que tiene tres componentes. Para que quede expresado una magnitud bien definido, necesita tres elementos: su valor numérico y su unidad. A eso le llamamos módulo. Necesitamos conocer la dirección y el sentido. Todas aquellas magnitudes que tienen esas tres condiciones para poder ser definido, entonces están clasificados como magnitudes vectoriales. Entonces los vectores solamente van a representar a todas esas magnitudes vectoriales, como son el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Básicamente esas magnitudes son las más importantes, con lo que vamos a trabajar. Bien, entonces eso es lo que entendemos por vector, ¿no? La representación gráfica. Entonces vamos a tener que representar, ¿de qué? De una magnitud vectorial. Entonces yo necesito trazar siempre, para representar al vector, necesito trazar siempre una línea, ¿no? Al que se le llama línea de acción. Ahí está. Ya tenemos nuestra línea de acción. Entonces nuestro vector va a estar ubicado en esa línea de acción. Ahí va a estar ubicado nuestro vector. Entonces voy a dibujar al vector, a un vector cualquiera. Ahí tenemos entonces un vector. Es decir, hemos dibujado simplemente una flecha, ¿no? Entonces podríamos decir que un vector gráficamente es una flecha.
Pero esa flecha tiene mucha información. Sobre todo, tiene 3 informaciones muy importantes. 3. Es decir, esta flecha no es una flecha cualquiera. Debemos de conocer el tamaño de esa flecha. ¿Cuánto mide esa flecha? En otras palabras, ese vector. ¿Cuánto mide? Entonces, la medida no solamente se refiere a la longitud. Claro, si esta flecha representa un desplazamiento, entonces ahí sí, ¿no? Podríamos decir, mide, por ejemplo, 5 metros. Pero el vector es algo general. Está representando a todas las magnitudes vectoriales, no solamente al desplazamiento. Si este vector o esta flecha representa, por ejemplo, la velocidad, entonces la cantidad ya no sería en metros. Tendríamos que buscar la unidad de la velocidad, ¿no? Serían metros por segundo, ¿no? Digamos 5 metros por segundo. Pero si esta flecha de repente representa la fuerza, porque es una representación gráfica de una magnitud vectorial, y dentro de ello está la fuerza. Pero si la fuerza, o si esta flecha representaría la fuerza, entonces su unidad sería los newton. Es por eso que esta medida, al que le vamos a llamar magnitud, simplemente la vamos a, de manera general, lo vamos a nombrar como con unidades, ¿no? Una unidad cualquiera, ¿no? Puede ser desplazamiento, metros, velocidad, metros por segundo, fuerza, newton, aceleración, metros por segundo al cuadrado. Entonces, ese valor se le llama módulo, ¿no? Ese valor es módulo. Entonces, necesita una cantidad y su unidad, ¿no? Cantidad, por ejemplo, 5. Y una unidad, ¿no? En forma general, una U. Eso representa entonces el módulo, una cantidad y una unidad. Si es desplazamiento, 5 metros. Si es velocidad, 5 metros por segundo. Bien, ese entonces es uno de sus componentes del vector. Necesito esa componente. ¿Qué más necesito? Necesito una línea, ya lo tenemos trazado, y le estamos llamando línea de acción. También se le conoce como dirección. Cuando hablo de línea de acción, me estoy refiriendo a la dirección. Y toda línea, toda dirección, absolutamente cualquier línea, se define siempre respecto a una línea horizontal. Siempre. Entonces, respecto a esta línea horizontal que estoy trazando, nuestra línea de acción o dirección debe estar definido, ¿no? ¿Y cómo lo definimos? Simplemente conociendo este ángulo, ¿no? Ese ángulo. Si yo conozco ese ángulo, entonces ya está definido pues esta línea de acción, ¿no? Respecto a la horizontal, ¿no? Esta es la línea horizontal. ¿Cuántos metros es, o cuántos grados, mejor dicho, está inclinado respecto a esta horizontal? Alfa, digamos. Entonces, prácticamente el alfa define la dirección de esta línea de acción. Este conocimiento del alfa es bastante. Debemos de procurar conocerlo. Si no es dato, buscar. Si es que es necesario, ¿no?
De repente hay otros datos, ¿no?, que ya no necesitamos este ángulo alfa. Entonces el alfa define la dirección, define la línea de acción, dónde se va a ubicar este vector. Listo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos saber hacia dónde va dentro de esta dirección, que es una línea nada más, una línea, hacia dónde va el vector, ¿no? Puede ir hacia arriba o puede también ir hacia abajo, digamos, ¿no?, en esa dirección o en esa dirección, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Quién va a definir eso? Justo este de acá, ¿no? Digamos, la cabecita de la flecha es lo que define el sentido, hacia dónde va el vector. Entonces ahí tenemos el sentido, ¿no? Listo, ahí están los tres elementos, ¿no? El valor, el tamaño de la flecha, al que le llamamos módulo, la dirección, ¿no?, o sea, la línea donde se encuentra esta flecha o este vector, que va a estar definido por el ángulo, ¿no? Si conocemos el ángulo, ya conocemos la dirección, o está definido esta línea de acción. Y el otro es hacia dónde va el vector, ¿no? Entonces eso lo vamos a saber viendo en la cabecita de la flecha, ¿no? Listo. Pero como todo en la vida tiene nombre, este vector debería de tener su nombre, ¿no? No lo tenemos todavía. Sabemos sus componentes, ¿no? Pues vamos a nombrar a este vectorcito. Entonces este vector se va a llamar el vector A. Ya está, en forma general, ¿no? En forma general. O sea, es una magnitud, ¿no? Si es desplazamiento, el vector A será pues desplazamiento, ¿no? Puede ser velocidad, fuerza, aceleración. Pero así como está, digamos, no es la manera de darle nombre a este vector, ¿no? Tenemos que ponerle una flechita encima, ¿no?, de esta magnitud A. Ahora sí, ¿no?, esta flecha se llama vector A. Listo. Ahora sí ya está completo, ¿no? Ya tenemos el vector A, que respecto a la horizontal, la línea de acción está a un ángulo alfa, que va hacia la derecha, ¿no? Ahí está la información. Va hacia la derecha, está en esta línea de acción y mide tanto. Esos son sus componentes. Entonces, a ver, para empezar. A ver, vamos a primero expresar o hacer la notación. Si yo tengo una magnitud cualquiera, ¿no?, velocidad, fuerza, lo que sea, si lleva una flechita encima de esa magnitud, entonces se lee el vector A, ¿no?, o simplemente vector A, simplemente. Ya está. Acá yo tengo esta componente del módulo, pero matemáticamente, ¿cómo escribimos, ¿no?, cómo lo denotamos? ¿Cómo hacemos la notación de este módulo? Entonces, para el módulo utilizamos el mismo símbolo. Primero la magnitud, la flecha encima, y para decir que es el módulo, dos barras, ¿no? Si vemos una magnitud con su flecha, pero con dos barras, ya ahí ya cambia, ¿no? ¿Cómo se lee? Se lee el módulo del vector A, ¿no?, del vector A. Así se lee, ¿no? Acá, vector A. Si veo así, el módulo del vector A. Ok,
¿Qué más? También, ¿no? No siempre vamos a tener una notación como esta, ¿no? Entonces, también esta misma representación que se refiere al módulo del vector A, lo puedo expresar como simplemente A, ¿no? Ya no una flecha, ¿no? Este de acá es más simple, ¿no? En vez de hacer todo esto, simplemente A, pues. ¿Qué indica? El módulo del vector A. Listo. El módulo. La cantidad, ¿no? Ya eso es todo, ¿no? Tenemos la flechita, tenemos el ángulo, ya está prácticamente todo definido para un vector, ¿no? Eso es lo que debemos saber correctamente, ¿no? Para empezar, ¿no? Cuando estudiamos, siempre debemos partir de cero. Muchos alumnos no les gusta la teoría, ¿no? O simplemente escuchan ahí y hasta creen que con eso ya lo tienen clarito, ¿no? Y ese es un error. Se tiene que teorizar a detalle. Después de teorizar a detalle, ya los ejercicios, resolver los ejercicios es pan comido, como dicen, ¿no? Es simple. Pero si es que estudias a detalle, ser minucioso con el tema que estás abordando, ¿no? Parece mentira, ¿no? Pequeños detalles se grandes cosas. Un ejercicio aparentemente difícil, le aplicas tu teoría tal como te enseñaron, como aprendiste, sobre todo como aprendiste. Te pueden enseñar, pero no está en tu mente, tiene que estar en tu mente. Si está en tu mente todo el tema bien a detalle, no vas a tener ningún problema. Entonces, eso estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo como una remembranza de todo lo que ya hemos avanzado, hemos hecho. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Eso es todo lo que necesitamos saber de vectores, entonces. Cómo expresar, cuando tenemos estas notaciones, qué significan, el ángulo, ¿qué es este ángulo? Es el ángulo de la línea de acción respecto a la horizontal, que es el módulo, que representa el sentido. Y listo, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer como siguiente paso? Tenemos que clasificar ya. Se tiene que clasificar. Y dentro de esa clasificación hay tipos de vectores pero muy importantes. Básicamente mi solución de los ejercicios se centra en eso, ¿no? En los vectores unitarios, en los vectores colineales, sus propiedades, y ya. Todo lo demás es complemento. Esos dos son la herramienta más potente que tenemos para poder abordar cualquier ejercicio, de cualquier libro, la más difícil, cualquier libro, me interesa. Incluso con esta teoría nada más, debemos ser capaces de resolver los ejercicios ya universitarios. No cambia, es lo mismo, no cambia. Lo único que va a cambiar es ahí de repente va a ser, no va a cambiar, sino se va a ampliar un poquito, ¿no? Nosotros vamos a hacer operaciones de vectores hasta multiplicación. Y ahí ya, después de eso ya vienen operaciones de matemática superior, ¿no? Ser límites, derivadas, integrales, con vectores. Entonces, solamente así todo nada más sería complementar y ya tienes toda la herramienta para poder estudiar los ejercicios de los libros a nivel universitario, ¿no? Cuando ya
el alumno logra ingresar. Pero por ahora el objetivo es ingresar a la universidad. Y vectores es un tema que también siempre viene, ¿no?, en el curso de física. Bien, entonces, a ver, vamos a clasificar. O tipos de vectores, ¿no? Clasificación o clases de vectores, o también podríamos decir tipos de vectores, ¿no? A ver, ¿cuántos tipos de vectores conocemos? ¿Cuántos tipos de vectores conocemos? A ver, el primer tipo de vector es la más importante, considero yo, ¿no? A ver, vamos a clasificar en vectores unitarios. Vectores unitarios. Cuando estudiamos matemática, física, siempre utilizamos un lenguaje matemático, ¿no? Un lenguaje de símbolos, le llamamos notación. ¿Cómo vamos a denotar a los vectores unitarios? Como su nombre mismo, unitarios. Entonces utilizamos la letra U. La letra U. Pero como es vector, tendría que llevar una flechita, ¿no? Pero en el caso de vectores unitarios, va a llevar una especie de sombrerito, ¿no? Esa es la diferencia entonces de un vector cualquiera con un vector unitario. Esta es su notación o su símbolo para representar a los vectores unitarios. Bien, entonces vamos a estudiar a los vectores unitarios y lo vamos a sintetizar a nivel universitario. Se estudia en base a los vectores unitarios, ¿no? Ya nos olvidamos de todo y puro vectores unitarios, no porque me resuelve todo. Por eso que es una herramienta poderosa con los vectores unitarios. A nivel pre, vamos a llegar a sacar algunas conclusiones y vamos a obviar en muchos casos utilizar el vector unitario. Pero tenemos que partir de acá. Lo vamos a interiorizar, lo vamos a dominar, y como nuestro objetivo es que el alumno rinda pues su examen de admisión en el menor tiempo posible. Una pregunta de estas, 1 minuto, nada más. Entonces por eso tenemos que sacar muchas conclusiones de acá de los vectores unitarios, pero muchas, porque nos pueda ahorrar tiempo, ¿no? En cambio en la universidad es diferente, ¿no? Porque te dan más tiempo. Si quieres también ahí reduces, ¿no? Pero te da más tiempo y a veces te califican el procedimiento, ¿no? Cuando lo haces muy de frente, de repente no lo van a entender, ¿no?, ni los profesores. Aunque no creo, ¿no? Pero es más elegante, ¿no?, trabajar con vectores unitarios ya dentro de la universidad, ¿no? Pero mientras, primero tenemos que saber de qué tratan, ¿no?, los vectores unitarios. A ver, es igualito que este vector. ¿Qué necesita? Vamos a cambiar de dirección entonces. Lo que necesita es la línea de acción.
Eso necesita. Todo vector necesita una línea de acción. Ya cambió esta línea de acción. Ya cambió. Respecto a esta otra, ¿no? Ahora la línea de acción está en bajada. Acá estaba en subida, ¿no? Aunque eso es relativo, ¿no? De acá para acá bajada. Pero siempre de derecha a izquierda. Estamos de bajada entonces. Esta es la línea de acción. Y ahí se va a ubicar nuestro vector. Nuestro vector unitario. El famoso vector unitario. Yo sí le tengo mucha fe a este vector, ¿no? Me ha dado grandes satisfacciones, ¿no? Unos 20 por ahí en la uni. Fue mi primer 20 que saqué en la uni en este tema de vectores, ¿no? Todo el mundo jalado y con estos conceptos nada más. No es nada del otro mundo. Con estos conceptos 20 en la uni. Bueno, fue un pequeño logro que tuve, ¿no? Y ahí está. Puedo llevarlo para la izquierda o a la derecha, ¿no? A ver, todo para la derecha para empezar. Ahí está este vector que empieza por acá y termina en este punto. Este vector es un vector unitario, ¿no? Entonces tiene que estar expresado de esta manera, ¿no? Así se expresa, se denota al vector unitario. Pero entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre este vector especial y este otro vector, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Hasta ahora está igual, ¿no? Tiene la misma línea de acción, o necesita una línea de acción, y necesita su nombre y ya está. Su módulo, ahí está una pequeña diferencia, ¿no? Este vector unitario, como su nombre mismo dice, su módulo, es decir, este vector U, ahí está el vector U. Cuando hablo de módulo, 2 barras, es igual la unidad, ¿no? Una unidad, ¿no? Cualquiera, metro, puede ser metros por segundo, si es que es el unitario de la velocidad, ¿no? Entonces, una unidad. Esa es una de las características, ¿no? Ya se diferencia de este, ¿no? Este no necesariamente es 1, puede ser 1 también, pero no necesariamente. Este sí, de cajón tiene que tener módulo 1. Importante. ¿Qué más? A ver. Cuando decimos o cuando estudiamos al vector unitario, entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirve este vector unitario? Entonces, este vector unitario sirve, este es lo más importante, sirve para dar la dirección ¿a quién? A todos los vectores que se ubican en su línea de acción, ¿no? Línea de acción. Punto. A todos los va a dar, le va a dar la dirección, porque esta línea de acción ya tiene un vector unitario asociado, esta U. Y entonces cualquier vector que yo tenga, pero que esté en esta línea de acción, va a quedar sellado, digamos,
por este vector. Cualquiera. Me interesa el tamaño. Cualquier vector. Por ejemplo, este vector. Ese vector al que le vamos a llamar, a ver, el mismo vector que este, el vector A. Flechita ahora sí. Entonces, este vector A va a quedar sellado o va a aprovechar la dirección de este vector. Siempre. Va a quedar sellado o va a tener este vector unitario como su, digamos, acompañante por mientras, digámoslo así, ¿no? Entonces, a este vector unitario primero lo voy a definir respecto a este vector A. Entonces todo vector unitario se define. Entonces acá vamos a definir. A ver, vamos a definir al vector. Entonces el vector unitario se define. ¿Cómo vamos a definir? Este vector unitario, ahí está, pero lo voy a definir en términos del vector A. Por eso le voy a llamar el unitario de A. Va a ser definido o va a ser igual como la relación entre el propio vector A entre su módulo. Así se define el vector unitario. Entonces yo, para calcular este vector unitario, necesito un vector cualquiera que esté en esta línea, como A, ¿no? Como el vector A. Lo divido entre su módulo y ya tengo el vector unitario. Lo más importante de aquí, ¿no? ¿Qué se desprende? Si yo despejo el vector A, y ahí viene lo que decía, ¿no? Este vector va a quedar sellado por este vector. Entonces, si yo despejo, digo, ¿no? El vector A va a ser igual, lo paso a este lado, entonces va a ser igual al módulo del mismo vector multiplicado por el unitario, el unitario de A. Y ahí están las dos fórmulas, digamos, es la herramienta, estas dos formulitas así tan simple, es la herramienta poderosa que utilizamos para expresar vectores. Para trabajar con vectores yo tengo que expresarlo. Aquí me preguntan, o este me sirve para calcular el unitario. Puede ser, pero esta de acá es la más utilizada. Ya se conoce el vector unitario. Lo único que no conozco o debo conocer es el módulo. Si conozco el unitario y el módulo, ya tengo el vector. Y cuando tengo el vector, yo puedo operar, puedo trabajar con vectores. Puedo hallar su módulo, sumar, restar, lo que sea, pero tiene que estar expresado como vector, ¿no? Es por eso que merece, ¿no? Este vectorcito merece ponerlo en un pequeño cuadro. Este de acá es lo más importante. Este de acá es muy, pero muy importante. Esa formulita. Listo. Obviamente, este de acá, cuando nos piden expresar un vector unitario, este también lo vamos a utilizar
pero vamos a tener que, una vez que dominemos, ya la vamos a partir de esta fórmula, vamos a sacar muchas conclusiones y entonces vamos a obviarlo, ¿no?, en los problemas o en los ejercicios a nivel pre. A nivel universitario queda esta formulita, queda, es muy, pero muy importante. Bien, entonces esas serían las características de este primer vector, de este tipo de vectores. Estamos clasificando o estamos estudiando los tipos de vectores, ¿no? Y esta es una de las más importantes, ¿no?, los vectores unitarios, ¿no? Cuando ya trabajamos en sistemas de referencia, por ejemplo en un plano cartesiano o en el espacio también, ya estos vectores unitarios van a tomar nombres especiales. Cuando trabajamos en el eje X, el vector unitario va a ser Y, en el eje Y va a ser J, y en el eje K va a ser, en el eje Z, mejor dicho, va a ser el vector unitario K. Entonces estos vectores unitarios van a tomar nombres especiales, ¿no? Y como todo, absolutamente todo lo que estudiamos, vamos a necesitar sistemas de referencia. Puede ser sistemas de referencia rectangulares como planos cartesianos o otro tipo de sistemas. Todos van a necesitar de este vector unitario, de vectores unitarios, ¿no? Por eso que es importante este tema, ¿no?, o saber este tipo de vector. Es la más importante para mí, la más importante. A partir de ahí viene todo. A ver, entonces continuamos desarrollando estos vectores. A ver ahí. A ver, ahí tenemos el segundo tipo, a ver, los vectores colineales, ¿no? Vectores colineales. Bien, a ver, tenemos otro tipo de vectores, ¿no?, que tiene que ver con el anterior en realidad. Su nombre mismo dice, ¿no?, colineales. Es decir, van a tener la misma línea de acción, ¿no? Entonces, ahora vamos a trazar vectores. Primero la línea de acción, ¿no? Si yo quiero trazar vectores, primero traza la línea de acción, como una regla, ¿no? Ahí está la línea de acción L, ¿no? Y ahí voy a trazar los vectores. Entonces ahí dice vectores colineales, ¿no? Son vectores que van a estar en la misma línea de acción. Por ejemplo, este de acá, ese vector verde. Por ejemplo, otro vector este de acá. El vector de rojo. Ahora va hacia abajo, hacia la izquierda. Y así, ¿no? Puede ser otro vector también, ¿no? Un vectorcito en azul, por ejemplo, ubicado por acá, ¿no? Ahí tenemos entonces tres vectores, ¿no? Le podemos dar nombre, ¿no?
este de acá un vector A, este de acá un vector B y por acá un vector C. Bueno, ahí están tres vectores. Están ubicados en la misma línea de acción, por eso se llaman colineales. Estos vectores son muy, pero muy importantes. Si yo logro tener vectores colineales, la operación que se puede realizar es bastante sencilla, es fácil. Podemos operar con sus módulos, obviamente respetando los sentidos, ¿no? Podríamos clasificar a todos los vectores que van hacia la derecha, digamos, este con esto opero fácilmente. Y como el otro va hacia la izquierda, ahí para diferenciar tenemos que introducir un signo, ¿no? El signo menos, ¿no? Para decir que él va hacia la izquierda y los positivos hacia la derecha. Nada más, esa jugada matemática hacemos y operamos. Listo. Por eso que es necesario tratar de buscar vectores colineales, tratar de encontrar, porque se van a relacionar, siempre, se van a relacionar fácilmente estos vectores. Por eso que cuando yo resuelvo mis ejercicios, mis problemitas de vectores, yo siempre busco esto, ¿no? Por más complicado que esté el problema, aparentemente yo estoy buscando esto. Vectores colineales. ¿Por qué? Porque es fácil operar. Ya si no encuentro, busco otro método. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien. Pero ya, vectores colineales en la misma línea. Eso es todo. Ahí termina. ¿Qué más podríamos, o qué conclusiones podríamos sacar de acá? Y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, en los libros yo veo así nomás. Y ya, pues parece una información así. Ya, pues una información. Pero si no lo detallas, si no lo interiorizas, no escarbas todo, entonces nunca lo vas a utilizar. En tus ejercicios estás pensando en otra cosa, pero menos en buscar vectores colineales. Y entonces tú lo ves el ejercicio, tranca, que no lo puedes resolver, no lo ves. Entonces eso nomás hace la diferencia de un alumno que domina vectores con un alumno que no domina vectores. Porque la teoría es la única, es fácil, sencillo, no es difícil. Mira, ¿qué conocimiento hay acá? Solamente dos formulitas y elementales. Una división, una multiplicación. La más elemental. Que el alumno no se va a poder memorizar estas fórmulas o interiorizarlas. ¿Sí? Es una división, una multiplicación. Igual acá, ¿no? Un conocimiento muy, pero muy elemental, ¿no? Pero que no lo saben aprovechar. Entonces ahí está sufriendo con los ejercicios. No me sale, no sé, física no me gusta, empiezas a decir. Es que no te gusta. No lo estás estudiando a detalle, pero tienes que apasionarte por entender, por encontrar cositas, por ver cosas que otros no ven. Ese que ve cosas, ese pues saca primer puesto, cómputo. Él se cree ya un tiburón, ¿no? Un tigre, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si introducimos acá un vector unitario? El vector unitario es algo pequeño, ¿no? Su unidad, su módulo es la unidad nomás, entonces es algo pequeño generalmente, ¿no? Y ahí está este vector unitario, ¿no? Como les dije, es la más importante. ¿Y para qué me sirve? ¿Para qué lo he puesto ahí? ¿Qué beneficio me va a traer ahora? Entonces yo digo, ¿y qué conclusión puedo sacar de esto? Entonces, mira, está en la misma línea de acción. Entonces el vector unitario de A es este. El vector unitario de B
es este. El vector unitario de C es U. Ya, vamos a retomar a ver entonces. Decía, ¿no? Justo estaba por acá. Tengo una línea de acción. Tengo 3 vectores ahí, ¿no? Lo importante es la dirección. El sentido no interesa. Lo importante es la dirección, porque la dirección es el que le da este nombre, ¿no? Que son colineales, están en la misma línea. No interesa el sentido, ¿no? Eso no interesa. Y ahora sí ya introducimos este vector unitario, ¿no? Y yo preguntaba, ¿pero para qué? ¿Para qué le puse ese vector ahí, ¿no? ¿Por qué te complicas la vida? Tal vez alguien preguntaría, ¿no? Simplemente porque me doy cuenta que bajo este concepto, todo vector debe tener un unitario. Todo vector unitario. Siempre, siempre. Ah, entonces el vector unitario de A es U. También de B, el vector unitario es U. El vector unitario de C es U. Ah, entonces, ¿y por qué? Porque están en la misma línea de acción. Entonces podemos decir que los vectores unitarios de estos vectores A, B y C es 1. Con la diferencia para este, ¿no? El sentido, ¿no? ¿Cómo arreglamos eso, no? ¿Cómo arreglamos el sentido, no? Entonces, simplemente con el signo vamos a arreglar esa situación. Entonces, pero A y C si tienen el mismo sentido que este vector unitario U. Entonces yo ya puedo estar afirmando y puedo sacar esa conclusión de que el vector unitario de A, ahí está, es igual al vector unitario de C, ¿no? Porque están en el mismo sentido. Ya está. ¿Y qué pasa con B? ¿Puedo decir que son iguales? No. Porque este va hacia la izquierda, este va a la derecha. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Con el signo menos. Le cambias nada más. Le pones el signo menos, ahora sí, ¿no? El vector unitario de B. Entonces la conclusión, solamente teniendo estos vectores colineales y viendo los sentidos, yo puedo llegar a esta conclusión, pues, que el vector unitario de A es igual al vector unitario de C. Todavía igual a menos por este sentido, ¿no? Menos el vector unitario U, porque el vector unitario está hacia la derecha y este está yendo hacia la izquierda. Se soluciona poniendo el signo menos. Mira, de algo tan elemental que los vectores están en una misma línea, nace una relación. Y los problemas se resuelven, pues, cuando tenemos igualdades, no ecuaciones. Es que ahí se van a relacionar, pues, ¿no? Me van a dar tal vez esta y me piden esta, o ya lo que sea, pues. Pero hay que tener presente estas relaciones que estamos logrando en base al concepto de vectores unitarios. Eso es importantísimo. Bien, entonces ahora vamos a estudiarlo. Solamente 2 vectores para sacar muchas conclusiones, pero muy buenas, porque nos van a servir para poder estudiar o para poder resolver ejercicios, ¿no? Tenemos la línea de acción. A ver, tenemos esta línea de acción. Bien, entonces voy a dibujar 2 vectores. Ya, esta de acá es importante para poder resolver los
ejercicios al ojo, a golpe de vista, como siempre digo. Solamente uso este concepto nada más. Estos conceptos nada más utilizo. Nada del otro mundo. Conceptos tan elementales, ¿no? Por eso les digo, dense su tiempo, estudien tranquilo, hagan este gráfico ustedes mismos con sus propias manos. Y ahí se va interiorizando todo. A ver, vamos a estudiarlo cuando está en la misma, en el mismo sentido. Entonces, vamos a darle nombre. A ver, los nombres. Empezamos. Este va a ser el vector A. Este de acá el vector B. Necesito sus módulos. Los módulos son el valor, pues, ¿no? El tamaño de la flecha, ¿no? A ver, primero voy a trazar una paralela por acá. Una vez que tengan la teoría, a detalle, resolver el ejercicio pues lo más fácil, ¿ya? Es lo más fácil, porque estás entendiendo lo que haces. Si tú solamente ves ejercicios o ves videos, lo que sea, solamente ves cómo resuelve el ejercicio, no, estás viendo lo que él piensa nada más. Y te estás mecanizando al final. La teoría, entiendan, la teoría es importante. Y los ejercicios a golpe de vista, ojo, ¿no? Ya no trabajas mucho, pues. Ya mentalmente todo lo haces. Porque lo tienes clarito con la teoría, pues. Entonces voy a decir que su módulo de este vector A es M. Y su módulo del vector B, N. A ver. Listo. ¿Cuál es la conclusión que hemos llegado cuando tenemos vectores colineales? ¿Cuál es? Que los vectores unitarios son iguales cuando van en el mismo sentido, ¿no? Si van en sentido contrario es menos, nada más. Bien, eso es lo que vamos a hacer. A ver. Por lo tanto, si son colineales, ya no voy a dibujar el vector unitario por acá, solamente voy a decir que el vector unitario de A es igual al vector unitario de B. Esa conclusión llevo, ¿no? Colineal es esta relación, pero teniendo cuidado con los signos, ¿no? O los sentidos, que tengan mucho cuidado ahí, como acá, ¿no? Listo, y todo vector unitario hemos definido como el vector entre su módulo. Entonces acá, si es A, el vector entre su módulo. ¿Y cuánto es su módulo? M. Este vector unitario de B, el vector, que es B, entre su módulo, que es N. Miren, ¿qué hemos logrado? Dos vectores que están ahí en una misma línea de acción insignificantes, ahora ya lo hemos relacionado a través de una igualdad. Ahora ya podemos trabajar. Ya puedo decir que ese vector A es algo del vector B. Ya puedo decir que el vector B es algo del vector A. Hay una relación entre ellos. Ya hay una relación, eso es bastante, porque ya puedo
puedo operar, lo que sea, me puedo hacer si ya tengo una relación. Ya no está ahí nada más. De acá pasó a lo matemático ya. Es un logro bastante importante hacer esto. Pero eso se logra con este concepto del vector unitario. Si quieres, olvídate ya esta. Ahora tú puedes tener lo siguiente, ¿no? Todo vector es a su módulo como el otro vector es a su módulo. La relación de los vectores, ¿no? Pero esto puedes hacer solo cuando es colineales. Por eso que yo busco siempre colineales. ¿Por qué? Porque voy a poder hacer esto. Voy a poder hacer eso. Y entonces, y si yo quiero, mira, entonces vamos a poner acá, a ver, de azulito para que se diferencie. Si yo quiero ahorrarme un pasito más, ¿ya? Todo vector es a su módulo, ¿ya? Pero esta M ya lo podía pasar al otro lado. Entonces este vector, mira, el vector A es a su módulo. Ahí está su módulo, ¿eh? Su módulo. ¿Cómo? A ver, acá vamos a hacer algo. Este ya pasó al otro lado a multiplicarse, ¿no? Ese es su módulo por el unitario. Pero este unitario ya lo estamos expresando como B entre M. Entonces, esta fórmula, esta de acá, que es más fácil, ¿no? Todo vector unitario es a su módulo por un unitario. Perdón, todo vector se expresa conociendo su módulo por un unitario. Esto mismo está expresado acá. Todo vector se expresa su módulo por un unitario, pero este unitario es U de B. Pero lo estoy reemplazando por esta relación. Y fíjense, directamente ya tenemos una relación entre el vector A y el vector B, solamente viendo sus módulos. Y a ti te van a pedir, exprésame un vector tal en términos de tales. Y tienes que aplicar esto. Pero para eso tienes que buscar vectores colineales. Y ahí están. Todo vector es igual a su módulo. Y ahí va su módulo. Por su unitario. Pero ese unitario ponlo, exprésalo de esta manera. Busca otro unitario que esté en la línea de acción. Ahí está el unitario. Y con esto ya pues vas a hacerlo lógico. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer la aplicación de este conocimiento tan elemental. En los libros yo veo esto no lo ponen colineales, ya esto ya dice que eso es todo. No es así. No te lo dicen estas pequeñas formulitas, estas pequeñas relaciones, no te lo dicen. Y entonces vas a estar volando. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hace eso? Bien, a ver. Vamos a aplicar. Aplicación, entonces. Dicho sea de paso, ¿no? Yo estudié en una escuelita que se llamaba, o se llaman, la aplicación. A ver. Vamos a aplicarlo. A ver. El valor, la potencia que tiene estos dos conceptos, ¿no? Vector unitario y ahora colineales. A ver. Voy a dibujar dos vectores. ¿Qué necesito? Línea de acción. Ahí está la línea de acción.
línea de acción. Y ahí dibujo mis dos vectores. Y el otro vector a ver, primero practiquemos cuando los sentidos están iguales, ¿no? Van al mismo sentido, en el mismo sentido, digamos. Y ahora necesito sus módulos. A ver, más o menos al ojo, la paralela. Listo, de acá, acá. Listo. A ver, nombres a los vectores. Por ejemplo, este se va a llamar vector X. Este se va a llamar vector A. Su módulo. Este de acá 4 unidades. Y de acá 2 unidades. A ver. Me van a pedir expresa el vector X en términos del vector A. Expresa el vector X en términos del vector A, ¿no? Entonces, primero, estos dos vectores son colineales, ¿no? Olvidándonos este conocimiento de acá, hasta por sentido común, ¿no? Me puedo dar cuenta que el vector X es la mitad del vector A. ¿Por qué digo eso? Observando los módulos, ¿no? Este tiene 2 unidades y este 4 unidades. A es la mitad. Entonces yo digo, X es la mitad del vector, o el vector X es la mitad del vector A. Ya, podría ser, ¿no? ¿Cómo que podría ser? Sí, pues podría ser. No sé si será cierto o no. Pero ¿qué pasaría si tenemos esos mismos vectores así, ¿no? Para ya entenderlo perfectamente, ¿no? Tengo una línea de acción y otra línea de acción. Ahí. 2 líneas de acción. Una línea de acción 1, línea de acción 2. Y voy a dibujar los mismos vectores. Entonces, vamos a comparar. Es un método comparativo. Vamos a comparar. Comparando se entiende mejor, ¿no? Viéndolo globalmente, ¿no? Todo. Fíjense, estamos en vectores colineales y cuánto tiempo hemos consumido ya, ¿no? Es que es así, pues. Así me gusta estudiar. Con calma. Yo no estoy apurado, no sé si ustedes estarán apurados ahí. Están apurados de ingresar a una universidad seguramente. Y entonces ya pues estoy a puro ejercicio, ¿no? Allá en la uni había alumnos así, ¿no? Siempre estudiaban puro ejercicio, ¿no? Buscaban folletos ahí y estudiaban eso, ¿no? Cómo resolvía sus ejercicios ahí el autor del folleto, ¿no? Pero nunca no se dignaban en estudiar la teoría, ¿no? A esos alumnos se les llamaba, o se les llaman, folleteros, se les llama.
solo centran su conocimiento en resolver ejercicios. La teoría ni les interesa. A veces sacaban 20, si es que venía igualito, ¿no? Sacaban 0, si es que el profesor cambiaba todo, sacaban 0. Claro, porque solamente has estudiado, te has mecanizado en la forma como resuelve el otro sus ejercicios y nada más, ¿no? Y ya no tienes criterio, no tienes nada de la teoría, ¿no? No es bueno, ¿no? Lo ideal es dominar la teoría y resolver la mayor cantidad de ejercicios, ¿no? Pero ya entendiendo, ¿no? Aunque te cambien, la teoría no cambia, ¿no? La teoría es única. Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, yo les pude haber enseñado aquí, en esta situación de vectores colineales, ¿no? El profesor dijo que este vector X es la mitad del vector A. Y ahora en esta situación, este también se llama el vector A, este se llama el vector X. Y mira, es la misma situación, ¿no? 4 unidades, 2 unidades. 4 unidades, 2 unidades. Pero ha cambiado, ¿no? Porque estos vectores están en diferentes líneas de acción, ya forman un ángulo. Ya no es la misma situación. Aparentemente sí, ¿no? Tienen el mismo módulo, tienen, claro, los mismos módulos, pero de este su dirección ha cambiado, ¿no? Tal vez este mantiene, ya mantiene. Digamos que es paralelo, pero este de acá ya cambió. Entonces, si yo te pido en ambos casos hallar X en función del vector A, entonces aquí son, olvidándonos acá, ahorita nos vamos a centrarnos en este conocimiento, ¿no? Por sentido común nada más, ¿no? Solamente viendo los módulos y sabiendo que son colineales, yo puedo decir de frente, ¿no? Que el vector X como vector, ¿no? Es igual al vector A entre 2. Esto está bien. ¿Por qué? Porque son colineales. Son colineales, ¿no? Y en cambio acá yo no podría decir, a pesar que tienen los mismos módulos, de 2, 4, puedo decir que en este caso se puede decir que X es igual al vector A entre 2. No se puede, porque no son colineales. Esto no se cumple. Esto no. ¿Por qué? Porque no son colineales. Esta sí, ¿por qué? Porque son colineales. Entonces la conclusión, siempre busquemos vectores colineales, siempre. Pero no siempre va a haber. De repente puede haber esta situación. Para esta situación hay otros métodos. Acá vamos a utilizar de repente el método del paralelogramo, el método del polígono. De repente vamos a usar eso. Pero acá no es necesario ya pues, nada, solamente son colineales. De frente veo los módulos y ya expreso rápidamente. Bien, esa era lo que quería transmitirles, ese conocimiento. Conclusión: vectores colineales, muy pero muy importante. Y entonces, acá es fácil, ¿no? X es la mitad del vector A, ¿no? El vector X es la mitad del vector A, solamente observando los módulos. ¿Y qué pasaría si ahora nos
nos dice lo siguiente. Entonces, estamos haciendo, realmente estamos ya haciendo ejercicios de un solo, ni siquiera un solo tema, de una partecita nada más de los vectores colineales. Listo, ahí está la línea de acción. Voy a dibujar mis vectorcitos. El otro. Vamos a dominar primero en el mismo sentido, ¿no? En el otro sentido ya simplemente el signo, ¿no? Nombres. ¿Qué nombre le podemos dar? Los mismos. El vector A y el vector X. Entonces necesito los módulos. A ver. Este de acá 4 unidades. Este 3 unidades. Bien, entonces, como son colineales, puedo trabajarlo, ¿no? Son colineales, podemos trabajarlo. Y ¿cómo podríamos expresar el vector X en función del vector A? Solamente conociendo eso, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Si a mí me pide, calcula el vector X, pero en función del vector A. ¿Cómo haríamos? ¿Qué hacemos? Tenemos esa información. En antes era fácil, era la mitad, pero ahora, ¿qué es? 4/3, 3/4. Entonces, ya utilizamos el concepto. A ver, primero lo hacemos por parte, luego lo hacemos a golpe de vista. Tengo dos vectores colineales y lo que debo expresar es que el vector unitario de A es igual al vector unitario de X. ¿Ya? Eso tiene que ser claro. ¿Por qué? Porque son colineales. Los vectores unitarios son iguales cuando van en el mismo sentido. Y si es y se utiliza el signo menos cuando van en sentidos contrarios. Y de acá sabemos, ¿no?, que podemos expresar el vector unitario. El vector unitario de A es el propio vector A entre su módulo, que sería 4. El unitario de X es el propio vector X entre su módulo, que sería 3. Y ahora sí, despejo X, ¿no? Despejo X nada más. Sería 3 veces el vector A entre 4. Y ya tenemos la respuesta, ¿no? Y ya tenemos. Listo. Entonces la respuesta es 3/4. Y ahí está, X en función del vector A. Van a ver muchos, pero muchos ejercicios, y las más interesantes son de este tipo, ¿no? Cuando te piden expresar. Y ya están. Y ahora, ¿cómo mejoramos esta situación? ¿Cómo mejoramos? A ver, ¿cómo mejorar la solución? De antemano, nosotros sabemos
esta fórmula en mente debemos tener siempre, ¿no? Cualquier vector, por ejemplo el vector P, se expresa conociendo su módulo, simplemente P y un unitario, siempre le debe acompañar un unitario. Esto debe estar en mente. ¿Qué es lo que quiero el vector X? Ahí está. Aquí es igual a su módulo 3 por un unitario, pero el unitario tiene que ser de A. El unitario tiene que ser de A. Y todo unitario se expresa como el vector A entre su módulo. ¿Y cuánto es su módulo? 4. Y listo, ¿no? Ya está. Esto ya debe estar en mente, ¿no? Esto debe estar en mente. Y sacamos la respuesta a golpe de vista nada más. Y listo. No interesa entonces, no interesa, por ejemplo, puede ser un problema literal, ¿no? La línea de acción L, te dan los vectores, este vector, y a ver, un vector negrito, ese vector, y te dicen que los módulos, a ver, voy a trabajar los módulos. Acá. Entonces, los módulos de este vector de negrito, su módulo de repente es m menos 2 veces n, podría ser. Y de este de acá, digamos m más n, así. Este se va a llamar el vector A y este se va a llamar el vector X. Entonces me está diciendo exprésame el vector X en función del vector A. Ya, ahora sí, a golpe de vista nada más. El vector X va a ser igual. Todo vector es igual a su módulo es m menos 2 veces n. Ya está su módulo. Por un unitario, pero el unitario tiene que ser de acá, de este vector A. Entonces, y todo unitario es el propio vector entre su módulo. Ya tienes ya la expresión del vector X en función del vector A. Ya es una expresión literal, ¿no? Yo no sé cuánto vale m, n, o simplemente queda ahí como está, pues. Entonces, a partir de este conocimiento, ya no es necesario poner vectores unitarios iguales, esto es a esto es a esto, de espejo, ya no, de frente, ¿no? Porque conozco esto, ¿no? Esa fórmula, ¿no? Que es simple, todo vector queda expresado por su módulo y un unitario, todo vector. Esto a nivel universitario ya, pues es pan de todos los días, esto de acá. Todo lo que resuelvo a nivel universitario es con esta formulita, todo, absolutamente todo. Ya te luces pues con esta fórmula. Esta de acá es una consecuencia de dominar pequeños detallitos, ¿no? Formulitas, saber que si son colineales, los vectores unitarios son iguales, ya está en mente, ya, pues, ya salió todo esto, ¿no? Esta es la síntesis de los vectores colineales que hemos estudiado. Esa es la síntesis, ¿eh? Listo. Entonces, merece un marquito, ¿sí o no? Vamos a
enmarcar este conocimiento, ¿no? Algunos todavía van a demorar en buscar esa relación, mientras ya pasó el tiempo. Ya está. Eso es todo lo que quería enseñarles de vectores colineales. Sobre todo, la importancia que tiene para resolver los ejercicios de vectores. Esos dos. El resto ya es complemento nada más. Esos dos. Dominar vectores unitarios, estas formulitas, la más elemental, la división, la multiplicación, y esto ya es consecuencia de esta, ¿no? Está pasando a multiplicar nomás. No es dos fórmulas, es la única, la misma. Este está expresado linealmente, ¿no? Ya una línea, en cambio este está con división. De un simple concepto de vectores colineales, todo lo que hemos sacado. Y esta es la síntesis. Listo, entonces vamos a terminar con lo que son los tipos de vectores, ¿no? A ver, el otro es, ahora es los llamados vectores. Si ese de allá era colineales, coplanares, ¿no? Es decir, son vectores que están en un mismo plano, ¿no? Ya eso es muy similar al anterior, ¿no? Entonces tengo que dibujar un plano, ¿no? Plano lo puedo dibujar utilizando cualquier figura, ¿no? Por ejemplo, la pared de una vivienda, ese es un plano, el vertical. El techo es otro plano, ¿no? El piso es otro plano. Entonces yo voy a dibujar un plano utilizando un paralelogramo, o más o menos como un paralelogramo. Y ahí está, ¿no? Un plano P. Ahí tenemos un plano. Vamos a sombrearlo para diferenciarlo del otro, ¿no? Entonces acá tenemos un planito, puede ser el piso de una casa, y ahí dibujamos vectores, ¿no? Entonces se llaman coplanares porque están en el mismo plano, ¿no? Listo. Si yo dibujara por acá otro planito, a ver, vamos a dibujar. Este es el piso y voy a dibujar, a ver, pequeño nada más, un pequeño muro, ¿no? Por ejemplo, ese es otro plano, ¿no? Diferente. Este es el piso y este, digamos, la pared, ¿no? Obviamente completado, ¿no? A ver ahí. Entonces dibujemos los vectores. Para dibujar vectores, siempre líneas de acción, ¿no? Una línea de acción, y ahí dibujaré un plano, ¿no? L1. Entonces otra línea de acción por acá, a ver, por acá,
y ahí dibujaré otro vector. Entonces esto se le llama vectores coplanares. No tiene nada especial, solamente que se encuentran en un mismo plano. Y el otro vector por acá. A ver. El vector A y el vector B, pues. El vector B. Listo. Estos dos vectores son coplanares, ¿no? Están en un mismo plano, ¿no? Si yo dibujara otro vector por acá, este de acá sí no sería coplanar, ¿no? Con A y B. Si yo dibujo un vector en la pared, como este, el vector C, por ejemplo, este sí C no es coplanar con A ni con B, no es coplanar, está en otro plano, un plano vertical. Digamos que está en el piso, un plano horizontal, este está en un plano vertical. Entonces son coplanares cuando están en un mismo plano. Ya, eso nada más no tiene nada especial. Los vectores coplanares. Aprovechando este gráfico, podríamos tipificar otro tipo de vectores, ¿no? Los vectores concurrentes. Los vectores concurrentes, ¿no? Ahí nada más, ¿no? Son aquellos vectores donde su línea de acción concurren o se intersectan en un punto, ¿no? Por ejemplo, en el punto M, en este punto, ¿no? La línea de acción de ellos se cruzan o se intersectan, mejor, ¿no? No se cruzan, ¿no? Cruzarse es estar en otro plano, tal vez paralelo, ¿no? Acá están intersectándose. Ahí está. En este punto M. No necesariamente los vectores, ¿no? Basta con que la línea de acción tengan un punto de concurrencia, ¿no? A eso le llamamos vectores concurrentes. O sea, son coplanares y concurrentes. ¿Qué más? Podríamos mencionar a los vectores paralelos. Si yo trazo una paralela a la línea de acción de este vector, por ejemplo, acá, puedo pasarlo también, la línea de acción 3, pero que son paralelos, ¿no? Con esto. Entonces cualquier vector también que se ubica va a ser paralelo, ¿no? Entonces, si las líneas de acción son paralelos, entonces estos vectores también son paralelos. No necesariamente en la misma dirección, yo puedo dibujarlo de esa manera. Ahí está. Entonces, aquí tenemos los vectores paralelos. Nombre, faltaría un nombrecito todavía, ¿no? A ver, vamos a darle un nombre. Este se va a llamar el vector C. Entonces, A con C son paralelos, ¿no? Ya, aquí sí hay bastantes cosas que detallar, ¿no? Cuando son paralelos, casi tienen las mismas propiedades, digamos, o todo lo que hemos aprendido. También podemos hacer operaciones fáciles. También decir, ¿no?
los vectores unitarios son iguales, ¿no? Claro que está alejado, pero es paralelo. Es decir, tiene la misma dirección, el mismo ángulo, ¿no? Si yo trazo mi horizontal, ese ángulo. Trazo mi horizontal, el mismo ángulo. Tiene la misma dirección. Por eso que también, si no es posible buscar vectores colineales, segundo paso, vectores paralelos, ¿no? Si hay paralelas, ya hay que aprovechar ese dato, ¿no? Por eso esto también es bastante importante. Entonces, los vectores paralelos, muy similar a los vectores colineales, ¿no? Muy similar. Entonces, importante, los vectores paralelos para la solución de ejercicios, ¿no? Buscar siempre paralelas, ¿no? Porque ahí vamos a poder operar fácilmente, pero fácilmente. Bien, ¿qué más? Tenemos paralelos y podríamos tener a los vectores perpendiculares, ¿no? Vectores perpendiculares. Ya, pues eso, poquito de conocimiento de geometría, ¿no? Los paralelos también es un poco de geometría. Y a ver acá, ¿no? Voy a trazar una perpendicular, ¿no? ¿A quién? A ver, a la línea de acción de L1. A ver, ahí voy a trazar. A ver. Una perpendicular, ¿no? Y ahí tengo la línea de acción 4, ¿ya, no? Si en esa línea de acción que es perpendicular a la línea de acción L1 yo dibujo un vector, por ejemplo, puedo dibujar este vector. Era algo pequeñito. Ese vector D, por ejemplo. Entonces, se dice que B y D son perpendiculares. ¿Por qué? Porque la línea de acción de esos vectores son perpendiculares. Forman 90 grados. Y eso es todo, ¿no? Hay muchas propiedades de los vectores paralelos. Lo primero que puedo decir es que los vectores unitarios son iguales, ¿no? Eso es en paralelo. Ahora, rápidamente también puedo calcular el vector unitario de este perpendicular, ¿no? Del vector D, ¿no? Conociendo, por ejemplo, el vector B. Ya eso más adelante, ¿no? Eso ya es un poco de matemática, ¿no? Por ahora, suficiente saber cuándo son perpendiculares, ¿no? Cuando forman 90 grados. No solamente los vectores, sino la línea de acción. Suficiente con la línea de acción. Bien, ahí tenemos, aprovechando los coplanares, tenemos estos vectores concurrentes, paralelos y perpendiculares, ¿no? Y ahora vienen también dos conceptos muy importantes. Ya con estos dos conceptos ya se puede ir resolviendo cualquier tipo de ejercicio. Ahí vamos a separarlo un poquito. Los famosos vectores iguales, ¿no? Vectores iguales. ¿Cuándo se dice que dos vectores son iguales? Entonces, dos vectores van a ser iguales cuando tienen sus tres componentes también iguales. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Ahora vamos a trazar líneas de acción, bueno, o una línea de acción. A ver, una línea de acción y paralelo
otra línea de acción. L1, L2, pero son paralelos. Entonces ahí voy a dibujar dos vectores. Vamos a dibujar dos vectores. A ver, va el primer vector, pero primero voy a delimitar sus módulos. A ver, sus módulos de este y de este hasta por acá. Ahora sí, vamos a aprovechar, a ver, para poder trazar ese vector. Punto inicial, punto final. Ya tengo un vector. Ahora voy a trazar el otro vector. Ya está. A este le voy a llamar el vector B. Y a este le voy a llamar el vector A. Bien, entonces habíamos delimitado ya los módulos, ¿no? Tienen el mismo módulo A y B, ¿no? A ver, vamos a sus módulos, a ver. Para todos, a ver, un M. Módulo del vector A, M. Módulo del vector B, también M, ¿no? Como son paralelos, tienen la misma dirección. Y como se puede apreciar, ambos van hacia la derecha. Entonces, estos vectores se consideran iguales. Son vectores iguales. ¿Por qué? Porque tienen módulos iguales, dirección igual, sentido igual. O sea, sus tres componentes son iguales. Entonces, matemáticamente podemos expresar así, ¿no? Que el vector A, vectora, es igual al vector B. O sea, no basta que los módulos sean iguales. No basta. Tienen que, las direcciones o las líneas de acción también tienen que ser iguales. Es decir, o son colineales o son paralelos, nada más. Y los sentidos también a un mismo lado, ¿no? En este caso hacia la derecha. Ahí sí yo puedo decir que A es igual a B, ¿no? O en otras palabras, ¿no? Si este se llama A, este también se llama A. Puedo aprovechar su nombre. Si no tiene nombre, acá le he puesto B. Pero a veces tengo este vector con su nombre, vector A. Este no tiene nombre, le pongo su mismo nombre. ¿Por qué? Porque son iguales. Como vector. Este conceptito parece elemental, trivial, pero también se utiliza pues en la solución de ejercicio. Vectores iguales. Y finalmente, ya para terminar, vamos a estudiar a los vectores opuestos. Vectores opuestos. Y entonces es el mismo concepto, ¿no? Con la diferencia de que estos van a estar cambiados. Eso es todo, ¿no? No hay más. Es lo mismo, pero los sentidos cambiados. Línea de acción, línea de acción. L1, L2. Paralelos, ¿no?
vamos a delimitar sus módulos. Ahí. Listo. Ahora vamos a dibujar los vectores. Nos vamos a encontrar muchas veces con los vectores opuestos, ¿no? Muchas veces nos vamos a encontrar y hay que aplicar este concepto, ¿no? Listo. Este vector va hacia la izquierda y el otro vector va a ir hacia la derecha. Se puede apreciar que los vectores tienen el mismo módulo, ¿no? Al hacer el trazo hemos tenido cuidado de que tengan el mismo módulo, ¿no? Por ejemplo, M también. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Si este vector A se llama A, por ejemplo este, se llama A, así como está, ¿no? Va hacia la derecha, no importa hacia dónde vaya, pero se llama A, y este no tiene nombre. ¿Qué nombre le voy a poner? Este tiene nombre, este no tiene, pero tiene, mira, las mismas características, la misma dirección, porque son paralelos, el mismo módulo. La diferencia es que solamente está en sentido contrario, ¿no? Por eso son vectores opuestos. Entonces yo puedo aprovechar su nombre. Se va a llamar el vector A. Bueno, si se llamara así como tal, sería para ese lado, como capo, ¿no? Y no está así. Entonces, ¿cómo expreso que el otro va hacia la derecha y el otro hacia la izquierda? Poniendo el signo nada más. Ya con eso, ya está. Solucionaste el problema. Y esto es lo que vas a hacer. Tienes un vector que tiene nombre y va hacia la derecha y tiene estas mismas características, solo que está opuesto, le pones menos A. Y estás relacionando este vector. Y listo, ¿no? Eso sería todo de vectores y su clasificación o la tipificación, ¿no?, que se tienen. Con estos pequeños conceptos, definiciones que hemos desarrollado, ¿no?, finalmente, ¿no?, hemos desarrollado todo esto, ya podemos entrar a estudiar a detalle las operaciones. Pero primero era este conocimiento. Primero es eso. Primero el concepto de vector, los unitarios, los colineales, nos hemos dado nuestro tiempo hasta acá, ¿no? Y finalmente completamos con los demás tipos de vectores, ¿no? Y ya en la noche, a ver si nos animamos, o quizás ya mañana, continuamos con operación con vectores, ¿no? Ahí también hay mucho por compartir, ¿no? O sea, la experiencia que hemos adquirido estudiando para nosotros mismos, para ingresar a la universidad y dentro de la universidad. Y yo como ingeniero siempre estoy con los vectores, siempre utilizamos bastante estos conceptos de los vectores, ¿no? Entonces, bueno, esto yo lo veo hasta en la sopa, a los vectores. Y hemos aprendido muchas técnicas para dominar, ¿no? Sobre todo las operaciones, al final es eso, ¿no? Hay que saber operar con vectores. Cuando sabes operar con vectores, recuerda, los vectores es la representación gráfica de magnitudes vectoriales. Durante el desarrollo de la física te vas a encontrar con muchas magnitudes vectoriales.
Ya te dije, fuerza, velocidad, aceleración, desplazamiento, lo más importante, digamos, lo más usadas. Siempre te vas a encontrar con eso. Y vas a operar, pues. Vas a operar. Todo tu concepto lo vas a utilizar. Y ese es el final de estudiar vectores. Estás estudiando de manera global todo ya. Y luego vas a estudiar de manera ya particular. Por ejemplo, en estática, pura fuerza, ¿no? Todo lo que es fuerza. En cinemática vas a estudiar desplazamiento, vas a estudiar velocidad, aceleración. Todo ese fenómeno y todas las leyes que lo gobiernan lo vas a tener que aprender con vectores. Es más, estudiar con vectores es lo máximo. Lo que pasa es que subestiman a los alumnos, ¿no? No les enseñan vectorialmente. Creen que no va a aprender, no sé qué concepto tendrá. Pero si tú lo resuelves vectorialmente todo, te ahorras de memorizar muchas fórmulas. Por ejemplo, cuando se estudia cinemática, solamente con 5 fórmulas, ¿no? Y nada más, todos los capítulos. No hay más fórmulas, no hay. Mentira, le meten tantas fórmulas y el alumno tiene que memorizar todo eso. Es más, ¿no? Y a nivel universitario ya ni esas fórmulas, ¿no? Ya se desarrolla puro cálculo, ¿no? Derivadas integrales, nada más. No hay fórmulas. Sin ni una fórmula. Solo esa definición, ¿no? De las derivadas y las integrales, nada más. Te olvidaste de las fórmulas. No hay. Pero tienes que saber bastante cálculo. Ya, eso me gustaría transmitirlos a todos mis seguidores, a todas las personas que de alguna forma les gusta lo que es el conocimiento, les gusta pues abordar temas, en este caso la física. Bueno, de repente por necesidad, ¿no? Algunos alumnos que están intentando estudiar o están intentando ingresar, ¿no? Están postulando todavía. Y otros ya porque están en la universidad, ¿no? Pero yo sé porque muchos de ellos están, al no tener estos conocimientos básicos, están teniendo dificultades en aprender, porque ahí ya de frente, fuerza, ya no te detallan nada, bueno, se supone que saben. Entonces para ellos también, ¿no? De repente de manera de repaso, es igualito, nomás en la universidad también lo vas a ver. De repente ya vamos a trabajar puro pares ordenados, puro coordenadas. Pero es lo mismo. Bien, entonces, a ver, a todos los que nos están siguiendo, nos están acompañando, en la noche vamos a continuar a partir de las 8. Ahí podrían conectarse y acompañarnos, ¿no? No se van a arrepentir, lo estamos haciendo de manera detallada, sin apuros. Y nuestro estilo no es solamente resolver ejercicios. Nadie se preocupa por la teoría. Nadie le dice tal vez que lo más importante es la teoría. La práctica sí. O sea, los ejercicios en realidad es el criterio de verdad. Si tú eres capaz de resolver un ejercicio, porque eres capaz o ya has sido capaz de entender la teoría a plenitud. Si en un ejercicio no lo puedes resolver porque algo todavía está fallando, ¿no? La teoría. De repente ya ni siquiera la teoría de la física, ¿no? Porque la física es amplia, porque tú necesitas conocimientos de matemática, otros conocimientos, ¿no? Sobre todo matemática, ¿no? Y el problema se ha hecho difícil porque ya pues tiene geometría, tiene aritmética con números de repente sumatorias ahí
poco complicadas, no sé, algo, pero ya los conceptos de vectores, ¿no? En este caso, son sencillos. Física tiene, sobre todo la física clásica, tiene 3 principios nada más de Newton. Y en base a eso es todo. Todo, absolutamente todo. O sea, no hay muchas fórmulas, no hay mucho conocimiento, ¿no? Pero sí, o sea, de manera particular, cuando tú estudias, y ahí viene la complicación. Pero sobre todo porque no dominas de repente mucha matemática, ¿no? Pero necesitamos solamente conocimientos básicos de matemática, no los complicados, ¿no? Los complicados, los problemas estarán en su propio curso, ¿no? En geometría, en trío. Pero para la física necesitamos lo básico, ¿no? De todos los cursos de mate. Bien, entonces los espero hoy día a las 8. A ver si nos acompañan. Vamos a continuar desarrollando este hermoso curso de la física, mi curso favorito. Gracias a este curso llegué a mi alma mater, y acá está mi escudo, la Universidad Nacional de Ingeniería. Gracias a este curso, haber dominado